¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, alumnos? Luego de un año de estar lejos de lo que es el hábito de estar frente a mis alumnos, hoy estaré dando la clase a través de esta sala virtual, por la cual voy a llegar hacia ustedes con mis enseñanzas, conocimientos adquiridos a lo largo de estos 11 años dentro de la cátedra de argumentación, en la cual la doctora Adriana Corda es la titular. Como ustedes sabrán, la doctora Corda sufrió una enfermedad del COVID, al igual que quien les está hablando. Gracias a Dios podemos seguir estando en esta clase, dando lo mejor que podemos y enseñarles en el día de la fecha un tema que es comúnmente estudiado por aquellos fanáticos de la teoría del conocimiento y que busca en el Instituto de la Falacia encontrar el significado de aquello que un interlocutor advierte de manera común y que si conoce sobre el tema le resulta mucho más fácil detectar la falacia. Es decir, estamos acá para dar la bolilla 5, la cual me fue asignada, y comenzaré por decirles qué significa falacia. Como dije, en el mundo actual cada vez son comunes el uso de la burla, la sátira, el insulto, la ridiculización en los discursos. Cada vez se respetan menos las reglas del juego limpio o fair play en el campo argumentativo. Para ello, el interlocutor tiene que detectar esos vicios que pueden consistir en manipulaciones discursivas o en simples engaños. A las formas de argumentación que encierran errores o que inducen a aceptar una proposición que no está en la realidad justificada o que persiguen fines espurios se las puede llamar falacias. Existen distintas denominaciones para definir lo que es la falacia. La falacia es un término que procede del latín falatia, que significa engaño, superchería, incurrir en error al otro, hacer incurrir al otro. La terminología falacia puede referirse a aquello que es impreciso, que es vago, que puede inducir a duda. Decimos que se diferencia de los argumentos cuasi lógicos en el sentido de que la falacia se utiliza el ardid del engaño para llegar al interlocutor o receptor de una manera que lleve a confusión a esa persona que recibe el mensaje. Se utiliza no solo el ardid, sino que esos errores de razonamiento, falsos argumentos usados para engañar o distraer la atención. Esas dos situaciones mencionadas, el error de razonamiento o los falsos argumentos usados para engañar o distraer la atención, son mencionados por Atienza como los necesarios para que se pueda dar una falacia. También existen las maniobras extraargumentales, que son temas conexos a este tema, pero que no vamos a ahondar mucho sobre el mismo. También tenemos que para que se pueda llegar a la falacia,
al argumento falaz es necesaria la utilización del lenguaje, una buena utilización del lenguaje, de la mentira, del engaño, pero que no voy a analizar en estos casos porque ya fueron dados en clases anteriores. Para develar los distintos tipos de clasificaciones que existen en relación a los tipos de falacia, es dable tener en claro una cosa. O sea, toda mentira puede engañar, pero ¿se puede engañar sin mentir? Esa pregunta surge de algunos ejemplos dados en clase, en el cual, para el caso de tener un papel glacé que es un cuadrado y de color rojo, si alguien me dice es un papel cuadrado y que tiene color rojo, diríamos que esa afirmación es correcta. Pero, vista ese papel glacé por un daltónico, diríamos que no sería la misma interpretación, ya que estamos frente a ¿qué? A una persona que considera ese color de color gris. Y si uno le pregunta de qué color es, dirá es cuadrado y gris. Por lo tanto, esa afirmación no es correcta, pero no lleva a engaño. ¿Por qué? Porque uno que tiene la vista bien va a decir que es de color rojo. El engaño trabaja con la manipulación, que es uno de los modos de engañar y que es a través de las falacias y manejos falaces que intentan solo hacer caer en error al otro. Dijimos que las falacias pueden hacer referencia entonces a errores de razonamiento que pueden ser involuntarios, como en este caso, o a la consciente utilización de falsos argumentos. Esas dos clasificaciones entran dentro de lo que se conoce como falacia. No así la realización de maniobras no argumentativas, que ya vamos a estudiar más adelante. Manuel Atienza pone el énfasis en la noción de apariencia, noción que es eminentemente gradual. Es inevitable que exista una amplia zona de vaguedad. Cuando uno escucha un argumento que es vago, dice no, está mintiendo. O sea, es un mensaje falaz. Es un mensaje que lo único que intenta es engañar. Cuando sean tan vagos o débiles esos mensajes, que no tengan la capacidad de engañar y sean demasiado vagos, no se los puede llamar argumentos falaces, porque son argumentos malos. En el plano formal de la apariencia, todo parece estar en orden. Va a ser difícil desentrañar el engaño, ya que va a estar dentro del mensaje de manera sutil, haciendo incurrir en error al receptor. Es la diferencia que se da entre falacias y manejos falaces en el género y la especie. Dentro del género, que estarían las estratagemas discursivas, y la especie, que son las falacias formales y no formales, y los manejos falaces. No existen clasificaciones que estén establecidas como valederas para toda la materia en lo que se refiere a falacias. Ello por cuanto existen diversos autores de Aristóteles en las refutaciones sofísticas que intentan dar a la falacia una clasificación o enmarcarla dentro de los tipos de posibles argumentos falaces que podrían suscitarse en cualquier tipo de discurso. Para ello,
existe algo que está casi establecido en forma unánime, que existen dentro de la clasificación, dos tipos de falacias: las falacias formales y las falacias no formales o materiales. Las falacias formales eh, son aquellas que parecen deducciones válidas, pero no lo son. Su incorrección se debe ¿a qué? A su estructura formal. En tanto que las falacias no formales o materiales, llamadas por algunos autores y hasta pragmáticas por otros, si bien no existe su incorrección no se debe a su estructura formal, sino a los factores relacionados con lo que se llama aspectos pragmáticos del lenguaje, a factores que llevan a que un argumento resulte inválido. También existen otro tipo de clasificaciones, como las de Towling, Copin, las cuales no vamos a tratar en este curso, sino que vamos a enmarcar nuestra atención en lo que se llaman las falacias formales, materiales y pragmáticas, estudiadas y analizadas por Atienza. Cabe resaltar que las falacias formales se originan por la infracción a las reglas de los silogismos, a diferencia de lo que ocurre en las falacias materiales, que se producen por la construcción de los argumentos que no descansan en buenas razones, ya sea porque son inmotivados, inválidas, falsas, insuficientemente acreditadas o irrelevantes, que no permiten elaborar una conclusión que sea mínimamente plausible. Atienza clasifica, como dije, en tres tipos de falacias que los denomina formales, materiales y pragmáticos. Los formales se deben a la elaboración, dice, de una inferencia inválida, como ocurre con la falacia de la afirmación consecuente o la falacia de la generalización apresurada, que trastocan las reglas de la inducción. En tanto que las materiales se utilizan razones que no son del tipo correcta, utilizadas generalmente con expresiones que son ambiguas o el uso de falsas analogías. En tanto que las pragmáticas, la tercera categoría clasificada por Atienza, las divide en retóricas y dialécticas. La retórica pone como ejemplo el uso abusivo del argumento de autoridad en sus diversas expresiones, y la dialéctica si se infringen las reglas de debate, evadiendo la cuestión o cuando no se conteste el asunto planteado en el debate. Para hacer un análisis de cada uno de los tipos de falacias expresados anteriormente, vamos a comenzar por la falacia de la afirmación consecuente, la que consiste en afirmar el consecuente y negar el antecedente. Un claro ejemplo de la petición principi es la petición de principio, que es también una de las estratagemas que nos da Schopenhauer, y consiste en utilizar desde el inicio de la argumentación, utilizando algo como verdadero sin que lo haya probado aún y que debe probarse todavía. Un claro ejemplo sería en el fallo que se dio para esta materia, decir, por ejemplo, los jóvenes de clase alta están acostumbrados a emborracharse casi siempre en los boliches. Debe ser porque no existe límites en los boliches.
Conclusión, los boliches son foco de corrupción juvenil. Entonces, acá tenemos que la petición de principio estaría dada, ¿por qué? Por la causa, por la consecuencia o por la conclusión. Está dada por una manifestación que no tiene la total, que no abarca toda la problemática que se da en los boliches con el uso indebido de bebidas alcohólicas, que si bien tomadas en exceso pueden causar ese tipo de desmanes fuera de los boliches o focos de corrupción, como algunas personas lo dicen. Los jóvenes que no tengan límites en los boliches no es la causa necesaria o consecuente de que se emborrachen en los mismos. Y existen diversas posibilidades por las que un menor ingresa a los boliches y no necesariamente ingresa a tomar, sino que va a bailar con sus amigos. Conclusión, estamos haciendo una generalización dentro de lo que es la petición de principio desde el punto de vista inductivo, lógico-inductivo. Asimismo, la generalización precipitada también es una especie de tipo de falacia lógico-inductiva que no tienen mucho sentido, se hacen generalizaciones que tienen como fundamental característica que empiezan con unas premisas que no son, que no se puede llegar a una conclusión apresurada, que resultan precipitadas en consecuencia. No contienen esas premisas anteriores una información o datos para llegar a una conclusión. Sin embargo, se manifiesta de manera liviana o con liviandad absoluta, estableciendo que, por ejemplo, todos los hombres son infieles, porque tal vez una mujer tuvo algún tipo de experiencia traumática con su novio que en 3 o 4 oportunidades le resultó infiel. Entonces, dice a los 4 vientos de que todos los hombres son infieles. Esa es una generalización apresurada. ¿Por qué? Porque trata de aplicar a todas las personas o cosas de una clase, género o grupo sobre la que no se solo conoce una parte de ella o algo en particular, haciendo una aseveración que es genérica. Otro ejemplo sería de una persona que viaja a Maiche del Valle, que es uno de los lugares turísticos de Tucumán, y lo hace por un día. Ese día llueve, en esa fecha está lloviendo, y concluye que en Amaicha del Valle llueve durante todos los días. Ustedes saben que Amaiche Valle es uno de los mejores microclimas del mundo y que no tiene tanta precipitación durante el año. Bueno, esto es lo que Atienza denomina falacias de la generalización apresurada, como dije, que trastocan las reglas de la inducción. También tenemos las falacias materiales que se utilizan generalmente con expresiones ambiguas o con falsa analogía. Es común escuchar decir en el cotidiano, en esta época del COVID, la pandemia, decir que los plazos de la recuperación de aquellos que se vieron infectados por el COVID, de 14 días. La pregunta es,
¿desde cuándo se toman esos 14 días? Y algunos dicen que se toman desde el momento en que se realiza el hisopado. Bueno, cabe preguntarnos si se debe realizar desde ese momento o desde que se produce los síntomas en la persona. Entonces, esta ambigüedad lleva a que algunas directivas dadas por la persona encargada de velar por la salud de la población mantenga esa decisión basado en una sola cosa, que es una sola premisa, que puede ser exclusivamente que la fecha en la que se realiza el hisopado da fecha cierta con el resultado que obtiene en ese instante. Ahora, cabe preguntarse si pasaron 10 días, si solo quedan 4, porque yo recién me lo realicé a los 10 días cuando pude juntar para pagar el análisis. Entonces, bueno, este tipo de situaciones ambiguas llevarían a que estemos en una falacia material que se producen por la construcción de argumentos que pueden tener una premisa falsa o insuficientemente acreditada. ¿Qué es lo que ocurre en el caso que estoy explicando? No se encuentra suficientemente acreditada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está en periodo de experimentación. Asimismo, tenemos la falsa analogía. La falsa analogía es la utilización de términos que pueden resultar parecidos, pero no son iguales. Por ejemplo, cuando se utilizan palabras que en términos generales pueden tener diversas significaciones. Entonces, el interlocutor que utiliza esa palabra, que puede ser un calificativo, lo transforma en un sustantivo y cambia todo el sentido. Sin embargo, lo puede utilizar para salir del aprieto en el que se ha metido. Esas son las falsas analogías o errores comúnmente realizados ya sea con conocimiento de que lo está usando o erróneamente. También están, como dijo Atienza, aquellas que se basan en la retórica. La retórica es el uso abusivo de la autoridad. En la forma en que se dicen las cosas, uno puede utilizar la falacia, ¿para qué? Para, ya sea en lo dialéctico, si se infringen las reglas de debate, evadir la cuestión o directamente no contestar el asunto planteado en debate porque evidentemente no se tiene una respuesta. Son los casos generalmente de falacias denominadas ad verecundiam, que hacen apelación a la autoridad, ad hominem, que van dirigidas contra el hombre, las falacias también ad ignorantiam, que la vamos a estudiar con mayor detenimiento en la próxima clase. Les voy adelantando que la idea es tomar aquellos, el fallo de la Corte en relación al caso de Natalia De Negri y sobre eso intentar explicar cuáles serían algunas de estas falacias, que son difíciles de encontrar, pero que no necesariamente no existen. Ustedes saben que las falacias generalmente son utilizadas en otro tipo de ámbitos
en ámbitos políticos, en tipo de discursos parlamentarios, son utilizados por discursos jurídicos, en declaraciones que son eh, judiciales, que utilizan premisas falsas para poder lograr un resultado, lo cual caerá con posterioridad con algún planteo de invalidez o nulidad que las partes realicen. En cuanto a las falacias, debemos decir que son comúnmente utilizadas en lo cotidiano, sin darse cuenta a veces, como dije en un principio, están relacionadas a cuestiones que el ser humano desconoce o ignora y que acepta por la forma en la que es transmitida por el emisor. En algunos casos, ya dijimos, de manera intencionada y otras veces de manera apresurada. Bueno, espero que les haya gustado. Estaremos, Dios mediante, la semana que viene dando la segunda parte de esto que es la bolilla 5. No sé si dije que mi nombre es Fernando Rivera, me presento al final, no fue a Vinitio, pero vale. Y bueno, desde ya, bienvenido a la cátedra y espero que les guste el tema. Hasta luego.